Bueno, son exactamente las 9 de la mañana, 34 minutos. Abrimos el programa contándote, ¿no?, el decreto que se publicó en el día de ayer a nivel nacional con respecto a todas las medidas que se han tomado para prevenir o para atajar, no sé cómo ponerlo, en qué términos ponerlo, lo que tiene que ver con la llegada de la segunda ola. Nosotros vamos a hablar de este mismo tema, pero en este caso vinculado con la provincia de Buenos Aires. Estamos en línea con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Él es sanitarista, epidemiólogo, magíster en salud pública de la UBA. Ya está, le vamos a hacer algunas preguntas que están vinculadas obviamente con todo esto, ¿no? Buen día, Enio. Marcela Feudali lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, buen día, Marcela. ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, gracias a Dios, pero preocupada, ¿no? Porque se extiende la preocupación con respecto a esta segunda ola, ¿no? Uno se pregunta, ya estamos en la segunda ola, hay gente que dice que es la tercera porque la segunda fue el verano. ¿Cómo es este tema, Enio? Sí, yo creo que poco importa el nombre que ponemos a esto. Sí tuvimos un primer momento que fue la temperamento, que fue la temperaturo. Después en el verano empezó a bajar los casos, tuvimos un rebrote posterior a las fiestas, ¿no? A la semana de las fiestas de fin de año, y después empezamos a bajar los casos de vuelta. Después del feriado largo de carnaval tuvimos también un aumento de casos que se había estabilizado, pero bueno, hace por lo menos 3 semanas que venimos viendo un aumento sostenido de casos. Las últimas 2 semanas ese aumento se viene acentuando. Entonces, si se quiere poner un nombre, podemos decir que estamos en esa segunda ola, más si miramos lo que está pasando en toda la región, ¿no? Lo que está pasando fundamentalmente en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, ¿no? Son países que vienen con un aumento muy fuerte de casos, y 2 de esos países, fundamentalmente Brasil y Paraguay, vienen con un colapso del sistema de salud, y Chile, para no entrar en eso, tomó una decisión muy dura, que fue entrar en una situación de confinamiento de cerca del 70% de su población. Así que más allá del nombre que le ponemos a eso, estamos en una situación complicada de vuelta, y por eso, ¿no?, las restricciones, el mayor cuidado con el tema de los viajeros, para ir tomando medidas escalonadas, ¿no? Y no tener que llegar a lo que, por ejemplo, está haciendo Chile, por lo menos de una manera justamente tan rápida, eso, ¿no? le quería preguntar, con estas medidas que se toman, que son bastante estrictas, y quisiera creer que las va a controlar el gobierno nacional, esto de los testeos, los aislamientos y demás, porque me parece que si lo dejan en manos de una decisión individual es medio peligroso, es medio que la gente puede no cumplirlo. Digo, ¿se puede prevenir esa segunda, o por lo menos que el crecimiento no sea tan grave? Sí, nosotros lo que tenemos que intentar hacer es todo el tiempo, ¿no?, usar la misma jerga que usamos la temporada pasada, ¿no? Todo el tiempo aplanar la curva, ¿no? Tratar de que no se contagie mucha gente al mismo tiempo, tratar de hacer un equilibrio entre las medidas que vayamos tomando, la situación epidemiológica, la situación económica. Yo creo que tuvimos ese momento de la cuarentena fuerte el año pasado que nos ayudó muchísimo a recomponer la estructura del sistema de salud. En la provincia de Buenos Aires ya estaba muy deteriorado. Yo estoy mostrando 2 datos para que vean la situación, ¿no? Cuando empezamos la pandemia el año pasado, teníamos 6 laboratorios que tenían capacidad de hacer entre todos 400 testeos. Ahora tenemos más de 80 con la capacidad de hacer cerca de 20.000 testeos por día. Entonces, bueno, las camas de terapia que teníamos cerca de 800 y la ampliamos a casi 3.000. Entonces, bueno, hay toda una situación de preparación del sistema de salud que ya estamos básicamente en el tope, no tenemos cómo crecer mucho más desde donde llegamos. Entonces, bueno, no sería explicable ahora una cuarentena estricta para fortalecer el sistema de salud. No digo que sea algo descartado, pero miramos lo que está pasando en Chile, miramos lo que pasó en Europa. Si la cosa se pone muy dura, si no logramos controlar la cosa entre el Estado y la ciudadanía, podemos llegar a una situación donde esté en riesgo de colapso el sistema de salud y no nos quede otra alternativa. Pero yo creo que hay un camino para recorrer, intermedio, ¿no? Intermedio, tratando de evitar esa situación lo máximo posible.
Enio, igual sabemos que hoy hay un anuncio o algo, va a ser, no sé si estará vinculado con la pandemia, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y también sabemos que ha habido un aumento importante dentro de la provincia de Buenos Aires de los casos de contagio, ¿no? Sí, efectivamente hay un aumento fuerte. No estoy al tanto, sinceramente, del contenido del anuncio del gobernador. En términos de por ahí algunas líneas para ir bajando la curva, controlándola por lo menos desde el ministerio no tenemos algo planteado todavía. Estamos analizando varias medidas, qué impacto puede llegar a tener en la curva, medidas por rubros, si se quiere, de actividades, pero también en función de la zona, ¿no?, del sistema de fases que tiene la provincia. Esas son las medidas que estamos analizando, pero insisto, como todavía tenemos algún margen para trabajar eso mejor, estamos hablando de una especie de botonera con posibles medidas y posibles impactos de esas medidas para que el gobernador tenga un menú también ampliado de opciones. Así que nada, estamos en esa etapa todavía de usar ese margen para poder afinar bien la lapicera. Enio, ¿cómo estás? Buen día, soy Matías Lojo, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Matías? Buen día. Estaba leyendo algunos datos que Argentina quedó cerca de Francia y de Alemania en cantidad de vacunas por habitantes, o por lo menos de lo que tiene que ver con los porcentajes y demás, qué sé yo, cerca de un 9,5%. Para esta segunda ola, ¿en qué instancia nos llega con respecto a eso, digamos, con la población protegida, fundamentalmente en provincia? Y nosotros, la verdad es que tenemos un dato que muy interesante para nosotros, es que tenemos en la provincia de Buenos Aires ya prácticamente todo el personal de salud vacunado. Seguro queda uno o alguna trabajadora de la salud que no se haya vacunado, pero por ahí son los que no se inscribieron en la página, los que se están inscribiendo ahora y tienen que esperar que salga el turno. Pero por los registros que tenemos más de 90% del personal de salud vacunado en la provincia. Eso es un buen dato porque es la gente que está más expuesta, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ya tenemos una población cuidada. De hecho, estamos haciendo algunos análisis, actualizando algunos análisis que venimos haciendo, y vemos una separación muy fuerte de la curva de contagios en la provincia si separamos la población de trabajadores y trabajadoras de la salud del resto de la población. Vemos que en esa población específica empieza a bajar sostenidamente los casos, no para de bajar, mientras tenemos ese ascenso en la curva del resto de la población. Entonces es un dato muy interesante porque por un lado nos muestra que la vacunación está siendo efectiva en las poblaciones que se están aplicando, pero bueno, por otro lado nos deja la preocupación de tener que vacunar al resto de la población más vulnerable, fundamentalmente los mayores de 60 y las personas con comorbilidad, para poder disminuir el impacto de esa segunda ola. Obviamente eso depende de la disponibilidad de vacunas. Entendemos que están llegando más vacunas, esas 500.000 que llegan ahora, que dentro del mes en teoría llegaría también empezaría a llegar los 3 la aprobación millones de la ANMAT, Enio, la aprobación de la ANMAT para la vacuna de mayores de 60 de Sinopharm, que me parece que también... Sí, una muy buena noticia. Muy buena noticia porque nos ayuda a avanzar en la cobertura de esa población que es la más vulnerable, sí, sin duda. Y en la estrategia epidemiológica están los adultos mayores, yo me imagino que también están incluidos dentro de lo que hay que vacunar, o lo que ustedes asesoran que hay que vacunar, por una cuestión lógica, además de la gente de salud, del personal de salud, pero hay también algún otro sector que ustedes dirían, esto hay que vacunarlo, o asesorarían, digamos, a este sector hay que vacunarlo urgente. Sí, ahora se está vacunando los docentes también, sí, que más allá de la edad, porque es una decisión también el tema de sostener lo máximo posible la presencialidad escolar, ¿no? Entonces también es una población que que puede estar bastante expuesta, ¿no? Porque tiene una actividad que se hace generalmente en un lugar cerrado. Estamos tratando de controlar con protocolos fuertes, estamos trayendo ahora de China, mientras la producción local no apalanca, los famosos detectores de CO2
para controlar que la circulación del aire en las escuelas sea lo más adecuado posible. Pero bueno, más allá de eso, es una población que tiene un nivel de exposición que amerita el tema de la vacunación, y estamos avanzando también. Creo que ya avanzamos en más de 100.000 docentes o personal de escuela vacunada en la provincia. Enio, yo le quería preguntar por lo que está pasando primero en primera instancia en Chile, ¿no? La preocupación en Chile es que aún estando vacunados y habiendo distribuido una cantidad importante de vacunas, se ha inoculado una cantidad importante de vacunas, le están pidiendo un salto comparativamente hablando con agosto del año pasado. Digo, ¿cómo se da eso? Que aún estando vacunados, ¿es por el tiempo que hay que esperar para que la vacuna sea efectiva? ¿Es por la segunda dosis? ¿Por qué se da este caso en Chile? Sí, juegan varios factores, ¿no? El tipo de vacuna que se está dando, el tema de si hizo ya un efecto de inmunización en las personas, si se hizo, qué tipo de efecto, porque también hay una cuestión que hay que entender, que la inmunización no es algo lineal, ¿no? A partir del momento que yo pongo la vacuna, mi organismo empieza ya a desencadenar una respuesta inmune que implica una serie de cosas, ¿no? Entre ellas la producción de células que neutralizan, ¿no?, el virus. Bueno, en eso el tipo de célula que se genera, la cantidad que se genera, para tratar de explicar de una manera simple, también significa distintos impactos, si se quiere, ¿no?, en la posibilidad de contagio de la persona, de transmisión y también de desarrollo de enfermedad. Hay personas que por ahí van a tener determinados anticuerpos y determinada cantidad que les va a permitir no infectarse de alguna manera, no tener contacto con el virus, y que ese contacto sea contenido rápidamente y no producir una enfermedad. Hay otras personas que van a tener la infección, que van a tener una enfermedad, pero esa enfermedad en general se va a producir dentro de un cuadro leve, ¿no? Entonces todo eso depende de qué tipo de vacuna. Por ejemplo, con la vacuna de la Sputnik, ¿no? Nosotros estamos haciendo un estudio en la provincia de Buenos Aires con la UBA, con la Universidad de La Plata y el Instituto Leloir, y vimos que a los 21 días de aplicar la primera dosis, el 90% de las personas, eso en menores de 60, porque empezamos cuando llegó la vacuna y no se la podía dar todavía mayores de 60, entonces el resultado que tenemos por ahora es menores de 60, pero en menores de 60, el 90% de las personas con la primera dosis ya tenía una titulación de anticuerpos neutralizantes importante. No sabemos todavía si esa cantidad de anticuerpos que tenían esas personas es suficiente para evitar la infección, o para evitar solo el cuadro grave. ¿Es por eso que están demorando la decisión de suspender la segunda dosis para inocular más primeras dosis? Porque Bisotti estaba con ese tema. No de suspender, sino que de postergar, ¿no? O sea, la idea es siempre llegar con el esquema de vacunación completo, porque eso es lo que nos garantiza la eficacia de la vacuna, pero sin la posibilidad de estirar en el tiempo, ¿no?, la aplicación de la segunda dosis, y priorizar la primera para ir a eso, ¿no? Está bien, nos vamos a evitar que los contagios se sigan dando a través de la vacunación, pero por lo menos evitamos que las personas desarrollen un cuadro grave y demanden la atención médica especializada, la cama de terapia, respirador, y eso ya es una especie de blindaje al sistema de salud. Pero bueno, es algo que como estamos discutiendo, ya estamos dentro de lo que podemos llamar la segunda ola, o la tercera, como quieran, y las decisiones se tienen que tomar de manera bastante rápida para que realmente tenga un impacto en la curva. Igual estamos entrando en el otoño, no es que perdimos el tiempo, ya pasó el momento de tomar las decisiones, no, estamos en un momento todavía como dije en algún momento, con un margen para tomar las decisiones, pero ese margen se va acotando claramente. Sí. Enio, la pregunta del millón, ¿nos puede pasar lo que pasó en Brasil? Mira, en Brasil pasaron varias cosas, ¿no? Pero centralmente lo que pasó fue una falta de una política nacional, de una conducción nacional de combate a la pandemia. A revés de eso hubo una subestimación tremenda, hubo un análisis muy equivocado que
no fue un análisis solo que se equivocó Brasil, otros dirigentes en el mundo también hicieron ese análisis de manera equivocada, ¿no? Con un costo muy grande, como fue en Estados Unidos, como fue en su momento en el Reino Unido, como fue en su momento en Chile, y Chile tuvo la perspicacia de cambiar la mirada, como plantea algunos dirigentes acá en Argentina, que parecería que existiera una dicotomía entre la economía y la salud y la pandemia, y que no se podían tomar medidas de restricción para contener la pandemia, porque eso impactaría negativamente la economía. Y los países que probaran esa fórmula, lo que pasó fue que tuvieran el colapso, la debacle económica de la misma manera, pero además asociada a la crisis sanitaria, ¿no? Y eso fue lo que vimos. Entonces Brasil fue un ejemplo muy grande de eso, la falta de conducción, el intentar sobreponer la economía sobre los cuidados, que generó todo un caldo de cultivo para que el virus circulara de una manera muy suelta. Brasil se transformó en un laboratorio para el SARS-CoV-2, ¿no? El virus muta en cualquier condición. Acá en Argentina mutó, pero como teníamos controlado, de alguna manera el número de mutaciones es más acotado. En Brasil no hubo freno, mutó de cualquier manera, y ahí hay un riesgo más grande de que de esa cantidad de mutaciones aparezca alguna que produzca algo más grave. Es lo que pasó en Brasil. Brasil hoy, además de ser el epicentro de la pandemia en el mundo, es un lugar muy peligroso en términos de las mutaciones que se están produciendo ahí y que pueden producir problemas en el resto del mundo. La última pregunta que le hago, ¿cuál es la recomendación para nosotros, no? ¿Qué hacemos? ¿Extremamos los cuidados? Pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, ¿cómo hacemos? Sí, yo creo que sí, es un momento de extremar los cuidados, de evitar, digamos, algunas cosas que lo pudimos disfrutar en el verano, como por ejemplo los bares, los cafés, no en la vereda, no en los lugares abiertos, pero tratar de evitar estar en lugares cerrados, ¿no? Evitar las reuniones, que también fue necesario, y tuvimos los encuentros con amigos, con familias, ir disminuyendo, no solo la frecuencia, sino que los momentos que por ahí nos juntamos con alguien, que sea con una cantidad pequeña de personas, que más allá de la temperatura, bueno, mantengamos los lugares ventilados. Si no podemos mantener ventilados, que bueno, evitemos entonces el encuentro, ¿no? Tomar ese tipo de medidas es importante para disminuir la curva de contagio, y después, bueno, como Estado tenemos que ir viendo qué actividades podemos restringir, ¿no? Los que pueden hacer el home office, la verdad que sería más adecuado. Me parece que es eso, empezar con un cóctel de medidas puntuales que tenga un impacto más fuerte en la curva, insisto, para evitar una medida, digamos, más generalizada. Extrema. Claro, si llega el momento, si estamos con el sistema colapsado, ojalá no lleguemos ahí, yo creo que no va a quedar alternativa, o sea, vamos a tener que hacer lo que hizo el resto del mundo. Pero yo creo que, insisto, tenemos un margen para ir tomando medidas escalonadas e intentar lo máximo posible llegar a ese escenario. Neo, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, le mandamos un abrazo. Bueno, estaremos atentos a las medidas que, no sé si se estará vinculado con la pandemia, pero bueno, a lo que diga el gobernador en el día de hoy. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Dale, abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos en diálogo con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.